Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Reinaldo Arenas, uno de los escritores cubanos más reconocidos y maltratados también, dijo: les dejo como legado todos mis terrores, pero también la esperanza de que Cuba pronto será libre. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, encabezada por Fidel Castro, la isla se cerró, tanto por presiones externas como internas, a todo lo que ocurría en el mundo entero. Pero sobre todo, hubo una censura atroz que impedía abordar temas como la homosexualidad, la falta de alimentos, la nula libertad de expresión. Los cubanos pagaron muy cara su libertad, pues los obligaron a vigilarse y delatarse a los unos a los otros, a vivir en un estado permanente de guerra, a adoptar una filosofía, una sola filosofía, el marxismo-leninismo. Esa vida era una invitación a escribir también. Antonio Orlando Rodríguez afirma que la relación Estado-literatura en Cuba ha sido compleja y contradictoria, insana y, sin embargo, capaz de servir de caldo de cultivo para obras de autores de notable calidad. En resumen, una relación paradójica. Quédense aquí unos minutos con nosotros. Hoy hablaremos de las letras cubanas. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Alejo Carpentier, el escritor nacido en La Habana en 1904, se consagró como uno de los grandes escritores del mundo en el año de 1962, cuando publicó el libro que tengo aquí en las manos, El siglo de las luces. El protagonista de esta novela es Victor Hughes, un comerciante antillano que viaja a la isla de Guadalupe con las ideas de la Revolución Francesa y se hace acompañar por la Declaración de los Derechos Humanos y, claro, por una guillotina. Ya se imaginará usted que esta novela no solo trata sobre la Revolución Francesa, sino sobre las revoluciones sociales y políticas de la historia, incluida, claro, la cubana. Y como Carpentier retrató no solo el heroísmo, sino también las contradicciones e injusticias, los censores del gobierno cubano no tardaron en descubrir que la novela era antirrevolucionaria. Alejo Carpentier era además director de la Editorial Nacional de Cuba, pero tuvo que abandonar este cargo en 1966, cuando fue destituido y enviado a París. El estilo barroco de Carpentier se ve aderezado con un oído musical único. Alejo Carpentier era amante de la música y gran conocedor. De muy joven escribió La música en Cuba y se han recopilado sus artículos musicales en 3 tomos titulados Ese músico que llevo dentro. Por si fuera poco, en su novela La consagración de la primavera se hace un gran homenaje a Igor Stravinsky. El protagonista de Los pasos perdidos es un músico en busca de sus orígenes. En Concierto barroco, la literatura, la música y la vida se entremezclan en un encuentro de ficción entre Vivaldi, Händel y Louis Armstrong, en Venecia. Alejo Carpentier es un gran autor que requiere de atención y entusiasmo para seguir sus letras, pero que sin duda vale la pena. Un autor extraordinario, Alejo Carpentier. Guillermo Cabrera Infante, nacido en 1929, fue un revolucionario y simpatizante entusiasta de Fidel Castro. Dirigió el suplemento cultural Lunes de Revolución y en su libro de cuentos Así en la paz como en la guerra mostró su emoción comunista. Pero el desencanto llegó pronto. Se dio cuenta de que todo era un espejismo, de que las garantías individuales se estaban eliminando. Protestó porque a su hermano le prohibieron un cortometraje que abordaba la vida nocturna cubana. Lo corrieron del periódico y lo destituyeron como agregado cultural de la Embajada de Cuba en Bruselas. Cabrera Infante no hizo caso a los sometimientos que le exigía el gobierno cubano. Por eso le fueron quitando todo poco a poco. La última vez que regresó a Cuba fue para enterrar a su madre en 1965. Cabrera Infante, como muchos otros cubanos, se convirtió en un crítico activo de la dictadura y en cada oportunidad denunció lo que se vivía en la isla. El mismo año ganó el premio Biblioteca Breve por la novela Tres Tristes Tigres.
en la que recrea el ambiente nocturno de La Habana a través de las aventuras de 3 amigos. En 1992 publicó Mea Cuba, una biografía personal y crítica en la que mostró el desencanto y el terror. En el comunismo hasta los mejores podían ser los peores. Pedro Juan Gutiérrez nació en 1950. Fue un deportista precoz y, como muchos cubanos, procuraba ganarse el sustento a como diera lugar. Vendía helados, que además aprendió a preparar, y cómics. En 1961 se vino abajo. El gobierno nacionalizó la heladería del padre y 2 cuentas bancarias. Muchos huyeron, pero Pedro Juan Gutiérrez y su familia se quedaron. En El nido de la serpiente, Memorias del hijo del heladero, una novela sin querer autobiográfica, Pedro Juan narra precisamente las aventuras de un adolescente que crece asolado por la miseria. En una ciudad cuyas casonas fueron abandonadas abruptamente por la clase alta, el protagonista y diversas compañeras se refugian ahí para beber y tener sexo salvaje como un modo de desfogarse. De la mesa de novedades aquí en La Otra Aventura, que en realidad es una de las mesas de la bodeguita del medio. 2 libros. Pedro Ángel Palou, Mar Fantasma, 4 novelas breves. Dice esto Pedro Ángel Palou al abrir sus 4 novelas. Mar Fantasma reúne 4 novelas breves hoy inconseguibles en librerías y cuyas vicisitudes me han acompañado durante mucho tiempo. Se trata de un regalo curioso por mis 50 años de vida. Se trata también de una galería de espejos literarios a 27 años de publicado mi primer libro, Música de Adiós, y a 33 de haber asumido la literatura como mi compromiso vital, mi forma de respiración. Pedro Ángel Palou, Mar Fantasma, publicado por Seix Barral, Biblioteca Breve. Ignacio Padilla ha publicado en Marginales de Tusquets un libro que tiene que ver con 2 de los monstruos de la literatura, Shakespeare y Cervantes. Se trata de 4 ensayos en los cuales Ignacio Padilla entra y sale de las obras de Shakespeare y de Cervantes. Ignacio Padilla reflexiona sobre algunos de los detalles de sus obras, justo ahora que se cumplen aniversarios de estos 2 grandes cánones de la literatura. Versos de Shakespeare y desdichas de Cervantes, Elogio de la impureza, El accidente de la novela moderna, La aritmética de Cervantes, Cervantes Incorporated. Referencias al final de todo el libro. Ignacio Padilla, Cervantes y compañía. Marginales Tusquets. Aquí, en la bodeguita del medio. La visita de Obama a Cuba inició el deshielo y la posibilidad del fin del bloqueo que Estados Unidos impuso a la isla. Solo pasaron 57 años, un poco más de medio siglo, para que la revolución cubana comandada por los Castro permitiera un concierto de rock de los grandes en la isla, los Stones en La Habana. Pude leer en el periódico La Razón y en una nota de Carlos Olivares Baró lo siguiente: si Obama puso fin a la Guerra Fría, este cuarteto de setentones, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, desconocido para el 80% de los habitantes de la isla, ha derrumbado la concepción del hombre nuevo guevarista. En 1963, Fidel Castro decía en una de sus arengas esto, literalmente, escúchenlo: muchos de esos vagos hijos de burgueses andan por ahí con unos pantalones demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Presleyanas, y que han llevado a su libertinaje a grados irreconocibles, a querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides, así como lo oye usted. La sociedad socialista, decía Castro, no puede permitir este tipo de degeneraciones. Ahora digo yo, por cierto, se cumplieron 50 años de la publicación de este libro que tengo aquí en las manos, Paradiso, la gran novela de José Lezama Lima. Fue editada por primera vez en 1966 en la Unión de La Habana. El boom de la novela latinoamericana se encontraba en pleno apogeo, recuerda el escritor y ensayista Rafael Rojas. Una novela extraña, exuberante, de misteriosas entonaciones que rápidamente atrajo la admiración de Cortázar y los críticos literarios.
Ahora bien, en el año de 1996, un libro conmocionó a los lectores y seguidores de las letras cubanas, Informe contra mí mismo de Eliseo Alberto, el hijo del gran poeta cubano Eliseo Diego. Decía Eliseo Alberto, Lichi, Informe contra mí mismo es un libro a favor de lo que amo, mi familia, los amigos, la isla entera. Sobre la experiencia de la Revolución Cubana se ha debatido siempre en defensa de posiciones extremas. La razón dicta, la pasión ciega. Si algún compatriota en cualquier agujero del mundo se reconoce en estas páginas y se recuerda en mis recuerdos, me sentiré acompañado. Lo único imperdonable es el olvido. Tarde o temprano, los cubanos volveremos a encontrar bajo la sombra isleña de una nube y ahí nos veremos. Hay que estar atentos, el toque de una clave se escucha desde lejos. Lichi murió joven, no cumplió los 60 años y en plenitud de facultades. Al morir, escribía una de las mejores prosas latinoamericanas. Recuerdo ahora aquí en la bodeguita del medio a Lichi en su amplio departamento de la Colonia del Valle, rodeado de amigos cubanos y mexicanos. La última vez que lo vi me contó de la novela que escribía, hablamos de Cuba, de Silvio Rodríguez y las grandes empresas que los Castro le permitieron hacer en Cuba. Hablamos también de enfermedades. Cuando nos referíamos a la tentación autoritaria en México de algunos políticos, Lichi decía, a mí ese perro ya me mordió. Se refería a la dictadura de los Castro. Hace unos meses, en la editorial Cal de Arena publicamos un bolero para Arnaldo, memoria personal de Cuba de Rubén Cortés. Se trata de una memoria precisamente personal, vibrante, muy vibrante sobre su padre, su familia, Pinar del Río y Cuba, bajo lo que él llama la gran utopía. Años atrás, Rubén había escrito Cuba, Cuba, también publicado por Cal de Arena. Se trata de un grupo de reportajes bien escritos y mejor tramados sobre lo que podría llamarse la gran desgracia cubana. Un bolero para Arnaldo es, en cierto sentido, un afortunado desprendimiento de aquel libro que lleva a Cuba en el alma y en el corazón. Letras cubanas. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un breve espacio por el que pasarán como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Ya lo sabe usted, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El hombre nace libre, responsable y sin excusas. Jean-Paul Sartre. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la bodeguita del medio haber recibido a la producción de nuestro programa La Otra Aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.